Ok, voy a hablarles sobre estrabismos neurológicos versus no neurológicos. Y evidentemente cuando tenemos un estrabismo neurológico versus no neurológico, el síntoma cardinal lo constituye la visión doble. Y ya cuando un paciente tiene visión doble nos está hablando de que es un problema adquirido. Y encontramos así que lo más importante entonces es la historia clínica del paciente. La historia clínica nos permitirá definir si la diplopia es neurológica, si es de tipo no neurológica, si es de tipo ocular. Y por supuesto, una cuidadosa observación desde que el paciente entra al consultorio, la posición de la cabeza, los movimientos oculares y por supuesto esto nos va a ayudar a hacer un enfoque de qué es lo que el paciente tiene y nos va a dar un preliminar. Encontramos que muchas veces un paciente con una sutil diplopia puede decirle que es visión borrosa y no visión doble porque la imagen está superpuesta. Entonces es muy importante que tengan cuidado cuando interrogan al paciente y que les refiere que hay visión borrosa. Por otra parte, no existen unas reglas que digan estas son específicas de una entidad neurológica versus no neurológica, pero yo les voy a dar algunos criterios o algunos hallazgos clínicos que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial. Y lo primero ante un paciente con visión doble es hacer la oclusión alterna. Si esta oclusión alterna persiste, con la diplopia persiste con la oclusión alterna, sabemos que es monocular. Y si desaparece con la oclusión alterna, pero aparece con ambos ojos abiertos, es binocular. Sabemos que la diplopia binocular es la que se presenta con mayor frecuencia. Si es monocular, ¿qué hacemos? Colocamos, por supuesto, el agujero estenopeico y si el agujero estenopeico el paciente resuelve, sabemos que es de tipo refractivo, córnea, lente o iris. Pero si no resuelve, tenemos una variedad que es diferente, que es neurológica. Y encontramos que las diplopias neurológicas, que serían de origen como las poliopias, donde el paciente ve imágenes múltiples, esto es un problema a nivel del lóbulo parietal o occipital. Y entonces, esta sí es de origen neurológico. Entonces, recordemos que las de tipo, las que mejoran con el estenopeico no son neurológicas, pero si no mejoran, recuerde que existe una variedad neurológica. Si la diplopia es binocular, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar entonces si esta visión doble es aguda o crónica, si hay fusión binocular, si hay comitancia o no, y determinar si lo acompañan otros signos clínicos. Lo primero que vamos a empezar es si es aguda o crónica. Si es aguda o crónica, sabemos que en las diplopias agudas la mayoría suelen ser de tipo neurológico. Recordemos que la miastenia, como hablamos anteriormente, puede acompañarse de tosis u oftalmoplejía variable, sin dolor y sin compromiso del sistema visual aferente, que suele mejorar con el reposo y empeorar con el cansancio, mientras que las oftalmopatías tiroideas los pacientes empeoran en la mañana y mejoran en el transcurso del día. Recordemos las desmielinizantes en pacientes jóvenes, especialmente con visión doble sin ningún antecedente de estrabismo. Y por supuesto el trauma ya les dice que hay ese antecedente. En cuanto a si son dolorosas, quiero hacerle mención específicamente a las de tercer nervio cuando son ocasionadas por aneurismas o no, porque ahí es donde está la emergencia y encontramos que la pupila es un gran indicador. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un tercer nervio doloroso de aparición aguda, donde hay compromiso de la pupila, recordemos que esto es un aneurisma de la comunicante posterior hasta no demostrar lo contrario. Pero si tenemos un tercer nervio doloroso, donde no existe compromiso de la pupila, y usted lo observa y la pupila no se dilata, recordemos aquellas que son de origen isquémico. Por supuesto, las que son emergencia son las primeras que tienen la pupila dilatada por los riesgos del aneurisma en la comunicante posterior. Entonces, recordemos que toda regla tiene su excepción y, por supuesto, aguda si el paciente ha tenido una cirugía ocular reciente. Las crónicas son de origen no neurológico y, por supuesto, lo que más vemos son las descompensaciones de estrabismo y nosotros como neurooftalmólogos también recibimos más forias descompensadas, pacientes que han estado en monovisión o cuarto nervios congénitos. Encontramos que en estos pacientes generalmente que usted ya llegan muchas veces estudiados con cuartos nervios, revisamos incluso las fotos previas de estos pacientes y podemos ver que estos pacientes ya tenían esta desviación ocular desde la infancia o la posición anormal de la cabeza, lo que nos orienta que se trataba de un cuarto nervio congénito. Recordemos entonces que dentro de las crónicas también tenemos excepciones a la regla.
Entonces las agudas, por supuesto, nos van a orientar más a patologías neurológicas. Una diplopia o una desviación estable en el tiempo probablemente sea de origen no neurológico. Aquí les muestro el caso de esta paciente con un síndrome de Duane, donde usted ve fotos previas que ha sido en el tiempo bastante estable y usted sabe que esta no es de origen neurológico. Recordemos también aquellas diplopias que tienen desviación, son diplopias progresivas. Las diplopias progresivas sí nos hablan de origen neurológico. Y les muestro el caso de esta paciente. Fíjense, esta paciente tiene una limitación al movimiento de aducción, de elevación y de presión. Pero si ustedes son cuidadosos en la observación de su paciente, y fíjense que esta paciente tenía un síndrome de pseudo-Duane inverso, donde la hendidura palpebral incrementada en abducción, disminuida en aducción, o él tenía el signo de pseudo-Grave, que es característico de regeneraciones aberrantes. Y fíjense las fotos previas de esta paciente y luego cómo a partir de los 5 años ella comienza a desviar el ojo y comienza a progresar en el tiempo. Entonces, si una diplopia, una desviación ocular es progresiva en el tiempo, nos habla de origen neurológico. Incluso fíjense que en ella había hasta compromiso pupilar y en estos pacientes, por ejemplo, aquí usted puede ver el tumor de este paciente. Por lo tanto, estos pacientes sí deben ser estudiados. Recuerden que una regeneración aberrante primaria es una emergencia, no una secundaria, pero una primaria sí. Recordemos entonces que una desviación o diplopia progresiva es de origen neurológico y las excepciones a la regla sería entonces el síndrome del ojo pesado o el saggy night síndrome. Encontramos entonces, en conclusión de esta parte, una diplopia binocular orienta a una patología neurológica, especialmente cuando es de aparición aguda o progresiva. Bien, la fusión binocular, la estereopsis, nos va a hablar si puede ser origen neurológico o no. Si el paciente no tiene una buena estereopsis, probablemente no sea de origen neurológico. Mientras que si el paciente tiene una buena estereopsis y se presenta con una desviación ocular, entonces este paciente probablemente sí tiene su origen neurológico, ya que la estereopsis usted la desarrolla mucho mejor en la infancia. Y por supuesto, toda regla tiene su excepción, como los estrabismos adquiridos o las exotropias intermitentes. Encontramos que la comitancia nos habla de que si el paciente podría ser neurológico o no. Recuerden que la comitancia es que es igual las medidas en todas las posiciones de la mirada, las aducciones son completas, el paciente tiene ausencia de pérdida visual, excepto que sea un paciente ambliope. Y por supuesto, el resto del examen es normal. Entonces, en estos pacientes, por supuesto, existen excepciones también a la regla y aquí tienen ustedes ven que los estrabismos son en la mayoría, suelen ser más de tipo comitante que en las de patología no neurológica. La pregunta es, ¿cuándo una desviación comitante puede ser de origen neurológico? Puede ser de origen neurológico cuando un paciente tenga una paresia de divergencia. Se presenta con una esotropia aguda, por ejemplo, un tumor cerebral o un Arnold-Chiari, una hidrocefalia. El paciente le aparecerá en forma intermitente esta desviación, el ángulo de desviación es pequeño en los tumores, es mucho más grande en las hidrocefalias o en los Arnold-Chiari. Ustedes pueden ver los patrones de desviación que predomina, el patrón ven los tumores cerebrales y en las hidrocefalias o Arnold-Chiari, y en los Arnold-Chiari predomina el 60% del nistamo. Y por supuesto, recordemos los síndromes de hiperactividad, de déficit de atención, las demoras del desarrollo y la parálisis cerebral infantil que se acompañan de parecias de convergencia. La incomitancia habla más de patologías neurológicas. Y recuerden ver si puede haber parálisis motoras únicas o parálisis motoras múltiples incomitantes. Entonces, recordemos que hay excepciones a la regla, como por lo menos los síndromes de denervación, de Duane y Brown, que son comitantes probablemente en los movimientos horizontales, incomitantes en los verticales. Recuerden una regla mnemotécnica que siempre nos enseñaron, que estableció el doctor Chris Burger en el año de 1995. Cuando usted tenga un paciente con una parálisis incomitante, busque las siglas PANIC. P, busque por el papiledema. A, busque por anisocoria. N, busque nistagmus. Y por la parálisis si hay una hemanoxia incompleta. Y busque la hipoestesia corneal. Además de eso, la doctora Monique le agregó 2 letras a esta regla mnemotécnica, una letra P y una letra H. ¿Qué significa P? Si hay dolor. Recordemos las disecciones carotídeas producen dolor del brazo que se extiende por la región mandibular.
Y con demos de Horton se refiere a la cefalea de Horton, que se refiere a la arteritis temporal, como también se conoce en pacientes mayores de 70 años. Y por supuesto, siempre tenemos excepciones a la regla. Finalmente, la diplopia binocular orienta a patología neurológica, especialmente cuando es de aparición aguda o crónica, con buena estereoagudeza o incomitancia. Recuerden que si una diplopia es monocular o binocular, que nos orienta más la binocular a patologías neurológicas, y recuerden que sabemos que no es neurológica o se habla de benignidad cuando hay diplopias sin otros síntomas, comitancias, abducciones incompletas, y las neurológicas es lo contrario. En conclusión, una diplopia binocular orienta a una patología neurológica, especialmente cuando es de posición aguda o progresiva, con buena estereoagudeza e incomitancia, y especialmente cuando se asocia a otras manifestaciones clínicas. Y la pregunta para ustedes sería, ¿usted considera que esto es un estrabismo neurológico o no? Bueno, les quiero agradecer la invitación por permitirme participar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a la sociedad por haberme invitado. Para mí ha sido un gran honor estar aquí. Gracias por la deferencia.